Hola amigos, ¿cómo están? Hace tiempo que planeaba hacer este video, pero se me hacía muy difícil debido a que esta temática me resultaba muy compleja, como para resumirla en un video, ya que abarca diversos estudios neurocientíficos e información que es un poco densa. Tal vez claramente me puse metas ambiciosas y puse metas ambiciosas para todos. Pero finalmente pude condensar toda esa información en un solo video. ¿Pero qué es el neurosexismo? El neurosexismo es la creencia de que las mujeres y los hombres estamos condicionados por nuestra configuración cerebral, de forma tal que los hombres y las mujeres estamos destinados a cumplir con roles sexualmente estereotipados. Traduciendo, según los neurosexistas, las mujeres y los hombres tienen cerebros biológicamente diferentes. Estas diferencias cerebrales provocarían que los hombres manifiesten un comportamiento típicamente masculino y que las mujeres posean un comportamiento típicamente femenino. Y no solo eso, estas diferencias biológicas también serían las culpables de que las mujeres y los hombres tengan capacidades diferentes y, de acuerdo con algunos neurosexistas, que son más extremistas y agresivos, niveles de inteligencia distintos. Pero, ¿cómo es posible que estas opiniones tan sexistas y retrógradas sigan siendo avaladas en la actualidad y para colmo por la ciencia, la cual supuestamente debería representar al progreso y la evolución? Los neurosexistas tratan de justificar cualquier tipo de inequidad de género a través de la biología, o mejor dicho, a través de sus propias interpretaciones personales sobre ciertos hechos biológicos o bien mediante estudios científicos sesgados y engañosos. De esta forma, observamos que diversos conservadores como Agustín Laje, Nicolás Márquez y Ben Shapiro pueden argumentar que la mujer es inferior al hombre o que ésta está destinada a cumplir con roles tradicionalmente asignados al sexo femenino, basándose en estudios que aparentemente cuentan con cierto rigor científico. Estos estudios también son útiles para sostener que el patriarcado es inexistente, argumentando que si hay menos mujeres científicas que hombres científicos, entonces es por culpa de la biología, en vez de ser culpa del patriarcado o del techo de cristal o lo que sea. Claramente estas ideas atentan contra el principio de que todos los seres humanos somos iguales, en el sentido de que todos tenemos las mismas capacidades y el mismo potencial, debido a que el género, el color de piel, la orientación sexual o cualquier tipo de creencia no limita nuestros gustos, talentos o capacidades. Pero sin más dilaciones, comencemos a refutar algunas afirmaciones neurosexistas que suelen enunciarse para justificar la inequidad entre hombres y mujeres. Argumento de los dos hemisferios. Para empezar, creo que es propicio señalar que los hombres y las mujeres son igual de capaces en el plano intelectual. Sin embargo, existe la creencia de que no hay tantas mujeres científicas como hombres científicos porque las mujeres poseen menos capacidad que el hombre para las ciencias exactas, debido a que ellas controlan más el hemisferio derecho del cerebro, el cual se encargaría de generar las emociones y la empatía, mientras que el hombre controla más el hemisferio izquierdo, el cual se encargaría de la producción del lenguaje y de la actividad racional. Sabes, Juliana, no es sorpresa que tengas tanto éxito. Siempre tuviste excelentes calificaciones. Bueno, recuerdo que no tanto en matemáticas. Bueno, es lógico. Eres mujer. Sin embargo, esta creencia ya ha sido refutada, puesto que una investigación llevada a cabo por la Universidad de Utah y publicada en PLOS ONE afirma que en los escáneres cerebrales de diferentes individuos no existe evidencia alguna de que uno de sus hemisferios cerebrales domine más que el otro. Estos científicos han identificado algunas redes neuronales específicas de lateralización en cada hemisferio cerebral que desmienten esta creencia. Con lateralización me refiero a aquellos procesos mentales que se realizan principalmente y de forma especializada en un hemisferio cerebral determinado. Para ello, los neurocientíficos estudiaron y analizaron los escáneres cerebrales en reposo de hasta 1011 personas de entre 7 y 29 años. En todas ellas estudiaron la lateralización funcional del cerebro medida mediante miles de regiones cerebrales, sin llegar a encontrar una relación en el uso preferente de un hemisferio cerebral u otro. Muchos misóginos se amparan en la teoría de los hemisferios cerebrales para descalificar a la mujer, alegando que, dado que en el cerebro de la mujer el hemisferio derecho es el más predominante, las féminas son peores en matemáticas y en lógica que los hombres. Por lo tanto, son más irracionales y también más vulnerables. Así lo comenta Jeff Anderson, autor principal del estudio.
Es totalmente cierto que algunas funciones cerebrales se producen de un lado u otro del cerebro de forma mayoritaria. Por ejemplo, el lenguaje se localiza en el hemisferio izquierdo, mientras que el centro de la atención se localiza en el hemisferio derecho. Pero eso no significa que las personas tiendan a tener una red neuronal mayoritariamente derecha o izquierda, sino que está determinado según las conexiones. Pero ahora vayamos a otro argumento, que es el argumento sobre la inferioridad de las mujeres en áreas como la ciencia y las matemáticas. Normalmente se sostiene la afirmación de que usualmente no es tan frecuente ver a mujeres estudiando carreras científicas en comparación a la cantidad de hombres que se anotan en estas carreras, sencillamente porque las mujeres serían inferiores a los hombres a la hora de aprender y de comprender los conocimientos científicos. No obstante, existe un estudio que fue publicado en la revista Psychological Valentine, en el cual se analizó información de 1 millón de estudiantes de 30 países. Esta información reveló que, al contrario de lo que piensa la opinión pública, las niñas obtienen en comparación con los niños mejores calificaciones en todas las materias incluidas, las matemáticas o ciencias, y lo han hecho durante casi un siglo. Otro estudio realizado por la Universidad de Missouri y la Universidad de Glasgow, tras analizar los resultados escolares de miles de adolescentes de todo el mundo, ha llegado a la conclusión de que las notas de las mujeres superan a las de los hombres en un 70% de los países analizados. Según los datos, los niños suelen ir más retrasados que las niñas en lo que se refiere a la lectura y ciencia a nivel global. Únicamente existen 3 regiones en las que son superados por los varones: Colombia, Costa Rica y algunas ciudades de la India. Por otro lado, los países en los que los resultados son más parejos son Estados Unidos y Reino Unido. Finalmente, el estudio también afirma que en países en los que la educación no favorece a las mujeres, como Qatar, Jordania y los Emiratos Árabes, ellas siguen obteniendo mejores resultados. Sin embargo, alguien podría alegar que las niñas suelen tener mejores calificaciones que los niños por la sencilla razón de que las niñas suelen ser más aplicadas y responsables que los niños. Y se podría realizar la suposición de que si los niños seguramente podrían superar a las niñas si fuesen igual de responsables que ellas. Y aquí nos topamos con el siguiente inconveniente. Existe un hecho, el cual es que las niñas superan a los niños en las pruebas escolares, pero no podemos probar si esto se debe a que los niños son más tontos que las niñas o a que los niños son menos responsables que ellas. Sin embargo, se podría decir que este estudio igualmente prueba que las niñas pueden ser excelentes en ciencias, pero el problema es que no podemos saber si los niños superarían a las niñas en el caso de que estos fuesen un poco más responsables en los estudios. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente nos encontramos en una encrucijada. Si seguimos este razonamiento lógico, llegaremos a la conclusión de que la mejor manera de saber si las mujeres realmente están a la par de los hombres consiste en comparar las notas universitarias. Y sí, es evidente que los estudiantes de carreras tan enrevesadas como las que están ligadas a la ciencia y a la tecnología realmente tienen una vocación, por lo que están estudiando, ya que de lo contrario se hubieran inscrito en una carrera menos difícil o bien directamente no se hubieran inscrito a la universidad. Sin embargo, los niños tienden a ser más irresponsables que las niñas durante el periodo de la infancia, lo cual no suele ocurrir en la vida adulta. Además de que los niños en general tienden a no estudiar tanto como los universitarios, ya que no suelen estar entusiasmados con el estudio, lo cual es lógico, ya que no escogieron las materias sobre las cuales querían aprender. Veamos qué resultados arrojan los estudios al respecto. Investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur, Australia, compararon las diferencias de género en la variación de las calificaciones académicas de más de 1.6 millones de estudiantes de entre 6 años y universitarios de todo el mundo, en 286 aulas y escuelas diferentes. Y adivinen qué, el equipo encontró que, en promedio, las calificaciones de las niñas eran más altas que las de los niños, y las calificaciones de las niñas eran menos variables que las de los niños. Ya sabíamos que las niñas superaban rutinariamente a los niños en la escuela y también esperábamos que las calificaciones femeninas fueran menos variables que las de los hombres, por lo que no fue sorprendente. De hecho, nuestro estudio sugiere que estos dos factores no han cambiado en 80 años, dice una de las científicas que realizó el estudio. Y continúa.
Sin embargo, lo más sorprendente fue que ambas diferencias de género eran mucho mayores en las asignaturas no STEM, como el inglés. En las materias de ciencia y tecnología, es decir, STEM, las niñas y los niños recibieron calificaciones sorprendentemente similares, tanto en promedio como en variabilidad. Ahora sí, este estudio es concluyente. Las mujeres no son peores que los hombres en matemáticas o en áreas ligadas con la ciencia, tecnología, etc. Ergo, no son inferiores en estas áreas por naturaleza. Por lo tanto, queda demostrado que el hecho de que por lo general no existan tantas científicas mujeres como científicos hombres no se debe necesariamente a una incapacidad de las mujeres a la hora de comprender los conocimientos científicos, por los que los motivos deben ser otros. De acuerdo con diversas hipótesis planteadas por el neurocientífico Simon Baron-Cohen, la mayor cantidad de testosterona que alberga el hombre en su organismo, en comparación a la menor cantidad de testosterona que recepta la mujer, constituye la causa por la cual los hombres poseen mayores habilidades matemáticas que las mujeres, lo cual hemos refutado anteriormente, dado que la mujer es igual de capaz que el hombre a la hora de entender las matemáticas o los sistemas complejos. Pero según esta teoría, la cual es planteada como una prueba irrefutable de que la desigualdad de género posee una base biológica, la cantidad de testosterona provocaría que los hombres tiendan a tener un cerebro más sistematizador y que las mujeres cuenten con un cerebro más empático. Probablemente el respaldo más sólido de la hipótesis organizacional proceda de las aves como el pinzón cebra o el canario, raza de pájaros en la cual el macho suele cantar pero la hembra no. En estas especies, las áreas de control vocal del cerebro son mucho más grandes y mejores en los machos, lo cual es perfectamente razonable. Sin embargo, si se introduce un pinzón cebra hembra en un medio hormonal masculino, se le masculiniza tanto el cerebro como su conducta, es decir, empieza a cantar. La hormona, el cerebro y la conducta. Sin embargo, aunque posarse en una rama y cantar una canción quizás sea la mejor forma de distinguirse del sexo débil, en el caso de que seas un pinzón cebra, eso no se puede aplicar a los humanos. Por esa razón, ese tipo de resultados, aunque resulten fascinantes, solo nos lleva a esa conclusión. De hecho, cuando se investiga con ratas, se encuentran más puntos de contacto. En las ratas, por ejemplo, el flujo de testosterona que produce la masculinización de los genitales tiene lugar inmediatamente después del nacimiento. Los investigadores han descubierto que las ratas macho castradas al nacer son similares a las hembras en muchos aspectos, como por ejemplo en la propensión a la agresión y lo fácil que se pierden y se confunden en un laberinto. Inmediatamente la rueda empieza a girar. ¿Creará la testosterona prenatal de los humanos diferencias de sexo permanentes en el cerebro que subyacen a las diferencias de género en cognición y conducta? Es posible, pero, tal y como han señalado algunos investigadores, se corre un gran riesgo cuando se extrapola de las ratas o los pájaros a los seres humanos. Incluso se han realizado estudios para corroborar si el mismo efecto se podía observar en los primates, animales que se parecen mucho más a los seres humanos que las ratas. Y no se pudo probar que existiese una relación estrecha entre el incremento de la testosterona y una variación en la conducta de los chimpancés. A diferencia de las ratas, las crías femeninas de macacos tratados durante el embarazo con testosterona no fueron más agresivas que las que no habían recibido dicho tratamiento. De hecho, las crías normales femeninas no son menos agresivas que las masculinas cuando se crían en un grupo social normal. Sin embargo, la idea de que un mayor nivel de testosterona fetal crea de alguna manera un cerebro masculino superior para las actividades masculinas, como la ciencia o las matemáticas, mientras que un nivel menor de testosterona crea un cerebro más femenino, más susceptible y sensible, seduce enormemente. La hipótesis de Baron-Cohen es una elaboración de la teoría de Grange-Witt. Él cree que los niveles bajos de testosterona crean un cerebro femenino del tipo E, los niveles medios un cerebro equilibrado y los niveles elevados de testosterona un cerebro masculino de tipo S. Sin embargo, una dificultad técnica de este enfoque es que en muy raras ocasiones se analiza una muestra de la sangre del feto. Eso significa que los investigadores no pueden medir directamente la cantidad de testosterona que circula en la sangre del bebé. ¿Qué es lo que hacen entonces? Algunos investigadores miden la testosterona materna, el nivel de testosterona en la sangre de la mujer embarazada. Otros investigadores miden la testosterona amniótica, en el fluido amniótico,
que se extrae de la bolsa que rodea al feto para el diagnóstico prenatal. En un estudio de laboratorio de Baron Cohen, buscaron y encontraron correlaciones entre la testosterona amniótica y algo muy prometedor denominado como coeficiente de sistematización para niños. Sin embargo, aunque algunos de los apartados de ese cuestionario tienen un carácter sistematizador para ellas, por ejemplo, preguntar si su hijo puede aprender con facilidad a manejar el mando del video o de un DVD, o si sabe mezclar pinturas para obtener diferentes colores, hay otros que hay que devanarse mucho para entender qué relación guardan con el deseo de comprender las operaciones de entrada y de salida. ¿De qué forma detalles como si las cosas en la casa no están en el lugar correcto, molestarse cuando las cosas no se han hecho a su debido momento, o darse cuenta de si en la casa algo se ha cambiado, reflejan una mente apta para entender las leyes que rigen el universo? Algo que se está investigando un poco más es el estudio de elección de juguetes a los 13 meses de edad. Los niños pasaron más tiempo que las chicas jugando con juguetes masculinos, teóricamente masculinos, como un remolque con 4 coches, un camión de basura y algo que se describió sin mucho éxito como una serie de 3 piezas de repuesto de plástico. ¿Son estos juguetes sistematizadores? Obviamente esos juguetes son mejores candidatos que el juego de té, las muñecas, el biberón y la cuna con la que las chicas pasaron más tiempo que los chicos. Sin embargo, una vez más, los 3 juguetes de género neutro, un perro de plástico, un rompecabezas de madera y un juego de anillos apilables, con los que los niños y las niñas pasaron la misma cantidad de tiempo, parecen tan sistematizadores como los juguetes masculinos o incluso más. No es que eso importe, puesto que ni la testosterona amniótica ni la maternal tienen nada que ver con la conducta recreativa. Los estudios sobre las correlaciones entre la testosterona amniótica y el rendimiento cognitivo tampoco respaldan la idea de que un nivel elevado de testosterona esté relacionado con una mayor destreza para las tareas visoespaciales, las matemáticas y otras destrezas vagamente parecidas a las científicas. ¿Está relacionado el test de rotación mental a la edad de 7 años con la testosterona amniótica? Lo cierto es que diversos estudios indican lo contrario. La velocidad de la rotación se correlacionó positivamente en las niñas con testosterona amniótica, pero la velocidad de rotación en los niños pareció descender con un incremento de la testosterona y no obtuvieron un mejor rendimiento que las niñas. ¿Realmente un mayor nivel de testosterona amniótica incrementa las destrezas de un niño de 4 años para copiar la estructura de un edificio, comprender hechos numéricos y conceptos, contar y clasificar? No, se ha observado que no existe ningún tipo de correlación entre una cosa y la otra. También se ha demostrado que mayor cantidad de testosterona amniótica no aumenta las habilidades de una persona para resolver un rompecabezas, como así tampoco incrementa sus destrezas para clasificar cosas, como por ejemplo encontrar todas las piezas más pequeñas, etc. Tampoco aumenta la capacidad espacial. Incluso un estudio llegó a descubrir que los médicos, por lo general, tenían unas proporciones digitales más femeninas que los científicos sociales. Asimismo, investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison analizaron los resultados de pruebas de habilidad matemática en diferentes países, como así también su evolución en los últimos años. Y revisando e interpretando los datos, pudieron concluir que, en las culturas donde existía mayor igualdad de oportunidades y trato entre ambos sexos, no había casi diferencia entre los resultados de pruebas de matemáticas. Para el estudio se tomaron en cuenta 86 países, con diferentes costumbres culturales. En el caso de los Estados Unidos, se demostró que existe una brecha que se ha ido cerrando. Si en 1970 solo una de cada 13 personas capaces de obtener 700 puntos en la prueba SAT antes de los 13 años era mujer, hoy la cifra es de 1 a 3 y se sigue cerrando camino a la igualdad. En test estandarizados, los resultados son casi idénticos. Por ejemplo, durante el año 2019, en Reino Unido, el 39% de las jóvenes de 18 años hicieron los A-Level en matemáticas, es decir, los exámenes finales que realizan los alumnos del sistema británico, equivalentes a los exámenes de bachillerato, y obtuvieron la mejor nota, frente al 42% de los chicos que realizaron la misma prueba. En física, el 29% de las mujeres alcanzaron los más altos puntajes, en comparación con el 28% de los hombres.
Un caso diferente es el de Marruecos, país donde las pruebas demostraron una igualdad entre los resultados obtenidos por hombres y mujeres. En este país musulmán, niños y niñas asisten a escuelas diferentes, y por lo tanto no existe presión ni competencia entre ambos sexos en la sala de clases. Este estudio nos demuestra dos cosas. Primero, que las diferencias entre hombres y mujeres respecto de los resultados en los test de matemáticas prácticamente son iguales, a pesar de que ellas suelen sacar mejores notas académicas. Y hay algunos países en los que esta brecha ínfima directamente ya ha desaparecido. Esto ya prueba que no existe un componente biológico que provoca que las mujeres sean inferiores a los hombres, sino que deberíamos afirmar que en algunos casos los hombres superan a las mujeres en matemáticas por muy poca diferencia, pero que esta brecha ínfima no puede justificarse a través de la biología, dado que, como ya vimos, durante la niñez no existen diferencias de rendimiento entre hombres y mujeres, y no se ha demostrado que los hombres sufran alguna modificación cerebral que incremente sus habilidades matemáticas a partir de cierta edad. Y para colmo, hay países en los que las mujeres obtienen los mismos resultados que los hombres en estas pruebas. Además de que estos resultados se han ido modificando con el paso del tiempo, lo cual demuestra que en realidad las diferencias entre los resultados no se deben a una cuestión biológica, sino a una cuestión de índole cultural. Es por eso que si hay algunos países en donde existe esta brecha, eso se debe a factores culturales de ese país, que provocan que las mujeres saquen una puntuación algo menor en estos tests. Y uno de estos factores culturales podría subyacer en la presión social. No es casual que uno de los países en los que tanto mujeres como hombres han sacado la misma puntuación sea un país en donde no existen las escuelas mixtas, lo cual denota que lo que estaría provocando que las mujeres saquen una peor puntuación no es su constitución biológica, sino el hecho de sentirse presionadas al tener que competir contra los hombres. Ellas mismas se autoboicotean al pensar que van a obtener peores resultados que los hombres en este tipo de pruebas, ya que se considera que los hombres son superiores a las mujeres en lo que respecta a las matemáticas. Esto explica por qué las mujeres son superiores a los hombres a la hora de tener que rendir un examen académico, pero son ligeramente inferiores a la hora de ser sometidas a un test que directamente busca medir sus habilidades matemáticas. ¿Cuál sería la diferencia entre un test y una evaluación académica? Ambas son igual de complejas, pero la diferencia radica en que los tests tienen por objetivo directo medir la capacidad intelectual, mientras que las evaluaciones tendrían como objetivo verificar si el alumno estudió o no, aunque en el fondo también tenga como propósito medir la inteligencia del alumno, con la diferencia de que en los exámenes esta causa se encuentra más encubierta, lo cual no le genera tanta presión a las mujeres. Fue posible corroborar que las mujeres se autoboicotean por su falta de confianza a través de varios estudios. Por ejemplo, existe un estudio realizado por la Universidad de Stanford que detectó que las mujeres que hacían test matemáticos en un entorno masculino obtenían peores puntuaciones. En otras palabras, el hecho de estar rodeadas de hombres hacía que se sabotearan a ellas mismas, al dudar de sus propias capacidades, luego de compararse con los hombres. De todas formas, hay todo tipo de estudios al respecto, y el estudio del Instituto de la Universidad de Wisconsin-Madison ya nos demostraría que los hombres y las mujeres presentan ligeras diferencias en los test matemáticos, que no hacen la diferencia. Existe un estudio publicado por la UNESCO que recopila los datos de 120 países, en el cual directamente se asevera que la brecha de género en los niños de todos los grados de primaria no solo ya ha dejado de existir, sino que en algunos países la situación se ha invertido a favor de la mujer. Por ejemplo, en el octavo curso, la brecha en matemáticas es favorable en un 7% de las niñas de Malasia, en un 3% en Camboya, en un 1,4% en Filipinas, etc. Otra explicación que suele ofrecerse para explicar la falta de representación de las mujeres en áreas STEM subyace en la hipótesis de la variabilidad. De acuerdo con esta hipótesis, existirían más hombres retardados que mujeres retardadas, pero al mismo tiempo existirían más hombres superdotados que mujeres superdotadas. Y las mujeres promedio serían un poco más inteligentes que los hombres cuyo coeficiente intelectual entra dentro del nivel promedio. A prima facie se podría interpretar que esta hipótesis es halagadora para las mujeres, ya que en definitiva sostiene que en promedio las mujeres son más inteligentes que los hombres, y que para colmo en general ellas son más inteligentes, dado que la mayoría de la población posee un coeficiente intelectual promedio. Pero no.
Esta hipótesis habitualmente es utilizada para sostener que el hecho de que haya menos mujeres estudiando ciencias que hombres estudiando ciencias se debe principalmente a que se supone que para poder estudiar ciencias es necesario poseer un coeficiente intelectual superior al promedio, debido a que las ciencias son muy complicadas. Esta afirmación obviamente descansa sobre una idea prejuiciosa, según la cual las ciencias serían superiores y más complejas que cualquier otra rama del saber, lo cual constituye una simple opinión infundada. Asimismo, esta afirmación también subyace en la idea preconcebida de que una persona decidiría estudiar ciencias tan solo porque tiene un coeficiente intelectual elevado, como si el hecho de tenerlo o no generase una modificación en los gustos y preferencias de una persona. Y lo cierto es que no necesariamente debería ser así. Esta idea carece de fundamento. Esta afirmación es tan ridícula como decir que el tener un IQ elevado provocaría que una persona sienta aversión por dedicarse a la actuación o al arte, y que en vez de abocarse a esta área preferiría dedicarse a la ciencia, tan solo porque tiene un IQ elevado. Hay diversos hechos que desmienten este prejuicio. William Sidis, el ser humano que supuestamente tenía el IQ más alto de la historia, abandonó las ciencias para estudiar Derecho. Marilyn Monroe poseía un coeficiente intelectual de 165 puntos, un IQ que superaba el de Einstein, y sin embargo decidió ser actriz mientras que este último decidió dedicarse a la ciencia. Existe una niña de 11 años que posee un IQ mayor al de Einstein y sin embargo esta no quiere dedicarse a la ciencia sino que aspira a ser primer ministra. ¿Y qué decir de todas las personas que tenían o tienen un IQ elevadísimo, incluso más elevados que el propio IQ de Albert Einstein y que no se dedicaron a la ciencia? Hay una larga lista. Shakira tiene un IQ de superdotada, ya que alcanzó los 140 puntos. Quentin Tarantino tiene un IQ de 160. Matt Damon tiene un IQ de 160. Madonna tiene un IQ de 140. Sharon Stone tiene un IQ de 154. Lisa Kudrow tiene un IQ de 154. Ashton Kutcher de 160. Goethe tenía un IQ de 210. Mozart de 178. Kant, el filósofo no científico, de 175, Benjamin Franklin con 160, Napoleón con 145, George Washington con 140 y Judith Poglar, ajedrecista no científica, con 170 puntos, y podría seguir hasta el infinito. El hecho de tener una inteligencia elevada no constituye una garantía de que esa persona sea buena en ciencias o de que sea una científica competente. Por ejemplo, Einstein tenía un coeficiente intelectual de 160 puntos, inferior al coeficiente intelectual de 300 de William Sidis, y sin embargo William Sidis no pudo realizar ningún descubrimiento o aporte a la ciencia, a pesar de que estudió ciencias, mientras que Einstein fue uno de los científicos que revolucionó el paradigma científico. De todas formas, la afirmación de que una mujer en promedio es más inteligente que el hombre, pero que hay más hombres genios que mujeres superdotadas y más hombres retardados que mujeres retardadas, es bastante relativa y cuestionable. La afirmación de que los hombres son más variables en todos los aspectos, ya se esté hablando de peso, altura o en las puntuaciones en los test escolares, ayuda a enmarcar la variabilidad como cosa de hombres. La conclusión es que existe algo inevitable e inmutable acerca de la mayor variabilidad masculina en la habilidad para las matemáticas o las ciencias. Obviamente, a pesar del furor que suscitó, Steven Pinker defendió la idea de una naturaleza universal e intemporal de la mayor variabilidad masculina. Susan Pinker, siguiendo la controversia de los Summers, también afirma que los hombres son simplemente más variables. En su libro aparece un gráfico que muestra los descubrimientos de un informe publicado por el psicólogo Ian Diary y sus colegas. Un estudio enorme del coeficiente de inteligencia de 80.000 niños escoceses nacidos en 1921. Sin embargo, como se ha demostrado en la actualidad, las investigaciones contemporáneas de variabilidad, tanto en la población en general como los más dotados intelectualmente, ha demostrado que inevitable e inmutable no son adjetivos que deban aplicarse cuando se trata de describir la mayor variabilidad masculina en capacidad mental. Un estudio intercultural, publicado varios años antes del descalabro de los Summers, comparó 6 diferencias en variabilidad en habilidades verbales, matemáticas y espaciales para comprobar si la mayor variabilidad masculina en Estados Unidos también era extrapolable a otros países. Y no fue así.
En cada dominio cognitivo había países en que las puntuaciones de las mujeres fueron más variables que la de los hombres. Más recientemente, algunos estudios a gran escala han recopilado datos que ofrecen test de la hipótesis de mayor variabilidad masculina, investigando si los hombres son inevitablemente más variables en el rendimiento matemático y siempre superan a las mujeres en el nivel más elevado de dicha habilidad. La respuesta, en los niños al menos, es que no. En un estudio de Science de más de 7 millones de niños de Estados Unidos, Janet Hyde y su equipo encontraron que en casi todos los estados y en el mismo curso, los chicos eran ligeramente más variables que las chicas. Sin embargo, cuando observaron los datos de Minnesota, de su evaluación de chicos en el 11º curso para ver cuántos chicos y chicas puntuaron por encima del 95 y 99 percentil, es decir, que puntuaron por encima del 95 o el 99% de sus compañeros, apareció un patrón muy interesante. Entre los niños blancos había respectivamente 1,5 y 2 muchachos por cada chica. Sin embargo, entre los niños asiáticos, el patrón fue muy distinto. En el 95 percentil, la ventaja de los muchachos era menor, y en el 99 percentil había más chicas que chicos. El estudio intercultural de Luigi Guiso, publicado en Science, también descubrió que, al igual que la diferencia de género en la puntuación media, el porcentaje de hombres y mujeres en la escala más alta del rendimiento es algo que también cambia de un país a otro. También es cierto que esta variabilidad se fue modificando con el paso del tiempo. Por ejemplo, a principios de la década de 1980, los chicos muy dotados e identificados superaban a las chicas en una proporción de 13-1. En 2005, este porcentaje ha descendido hasta la cifra de 2,8-1. Es un cambio muy importante y que demuestra que esta variabilidad responde más bien a causas sociales y no a causas biológicas. Esto nos demuestra que esta variabilidad no constituye un fenómeno que ocurre en todos los países, por lo que la causa de esta variabilidad que acontece en algunos países no posee una causa biológica. De todas formas, como ya hemos mencionado antes, el hecho de que haya pocas mujeres estudiando ciencias no se debe a su coeficiente intelectual, ya que como vimos, las chicas asiáticas superaban a los niños asiáticos en coeficiente intelectual, y sin embargo esto no ha provocado que en los países asiáticos acontezca una mayor cantidad de mujeres que estudian ciencias que hombres que estudian ciencias. Hubo países en donde más chicas fueron más variables que los chicos, y sin embargo no existe ningún país del mundo en el que haya más mujeres estudiando ciencias que hombres estudiando ciencias, sino que sucede exactamente lo contrario. Por ende, la hipótesis de la variabilidad no demuestra que las mujeres posean una inteligencia lógico-matemática inferior a la de los hombres por naturaleza, y tampoco demuestra que esto realmente sea un fenómeno que se dé en la práctica. Asimismo, solo demostraría que en ciertos países los hombres presentan una ínfima y ligera variabilidad superior a la de las mujeres, pero esto tampoco serviría para explicar el hecho de que existan más hombres científicos que mujeres científicas. Después de todo, no está demostrado que los estudiantes de ciencias sean en promedio más inteligentes que el resto de los estudiantes de otras carreras. Y de hecho, hay un ranking en el cual se determina en el cual se calcula cuál sería el coeficiente intelectual por carreras universitarias, y en este ranking la carrera de filosofía se ubicó cerca de la carrera de ciencias. Es decir, que el promedio del coeficiente intelectual de los estudiantes de filosofía era prácticamente el mismo que el promedio de coeficiente intelectual de los estudiantes de ciencias. Esto nos demostraría que un estudiante promedio de filosofía y letras podría tener el mismo coeficiente intelectual que un estudiante de ciencias exactas. Y como ya sabemos, la Facultad de Filosofía y Letras está llena de mujeres. Y hay muy pocos hombres en la Facultad de Filosofía y Letras. Esto nos demuestra entonces que en realidad la hipótesis de la variabilidad no sirve para explicar estas diferencias, que en realidad responden más bien a un trato discriminatorio, como veremos en la próxima sección del video. También debemos decir que este fenómeno, consistente en que por lo general las mujeres no estudian ciencias, mientras que los hombres suelen tener una mayor tendencia a estudiar este tipo de carreras, no es un fenómeno que ocurre en todos los países. De hecho, según el Instituto de Estadística de la UNESCO, el porcentaje de mujeres científicas es del 62% para Argentina,
frente al 20% en Estados Unidos, el 25% en Europa, 4% en Japón, etc. Por otro lado, el censo de la Unión Europea de 2013 arroja un promedio global mundial de 26% de mujeres en ciencias, y la alta tasa de Argentina hace subir a 46% el porcentaje global de América Latina, siendo así el mayor del mundo por región. En países como Portugal, las mujeres que estudian ciencias son incluso más numerosas que los hombres que estudian ciencias, ya que la encuesta de la Fundación Santos, Global Portuguese Scientists, que rastrea el número de científicos portugueses por el mundo, certifica esta supremacía femenina. Desde hace años, la diáspora científica portuguesa, presente en 50 países, tiene una mayoría femenina del 50,3%. Hay diversos estudios en los que se logró demostrar que las mujeres científicas suelen ser discriminadas por estereotipos de género, que impiden que estas mujeres puedan ser contratadas en buenos empleos, lo cual también provoca que la mujer se encuentre infrarrepresentada en el área de ciencias exactas. Por ejemplo, se ha podido demostrar que los científicos renombrados tienden a validar menos los estudios que fueron publicados por mujeres. Una investigación publicada en la revista American Psychologics confirmó que las mujeres suelen ser ignoradas cuando los empleadores quieren trabajadores que sean inteligentes o cuando ellos requieren ayuda con tareas intelectualmente exigentes. Se ha demostrado que cuando la oferta de trabajo requería a un trabajador que fuese inteligente, las probabilidades de que una mujer sea contratada caían en un 38%. En el verano de 2012, unos investigadores de Yale publicaron un estudio que demuestra que los físicos, químicos y biólogos son más propensos a ver a un científico joven más favorable que una mujer con las mismas calificaciones y capacidades. En este estudio presentaron resúmenes idénticos de los logros de dos candidatos imaginarios, y los profesores de 6 reconocidas instituciones de investigación estuvieron significativamente más dispuestos a ofrecerle el trabajo al hombre. Y si decidían contratar a la mujer, su salario promedio era casi $4.000 más bajo que el del hombre. Otro estudio que pone en evidencia este continuo sesgo. Solo 1/5 parte de los doctorados en física en Estados Unidos se otorgan a mujeres, y de todos los profesores de física solo el 14% lo son. Esta imagen negativa que se tiene sobre la mujer con respecto a sus habilidades para la ciencia evidentemente las influye. Existe otro estudio publicado en la Universidad de Barcelona realizado por la científica española Rocío Vidal, que consistió en que los participantes debían leer varias noticias falsas sobre ciencias que eran igual de inverosímiles para que después se les preguntara cuáles consideraban que eran más creíbles. Lo curioso es que las noticias que supuestamente estaban redactadas por hombres superaron en veracidad a las de las mujeres en un 18%. Asimismo, también existe un estudio de la Fundación L'Oréal que arroja el siguiente resultado. El estudio revela que el 67% de los encuestados piensa que las mujeres no poseen la capacidad necesaria para acceder a posiciones de alto nivel científico. Solo el 10% de los encuestados cree que las mujeres poseen las capacidades para trabajar en el ámbito científico. Todo esto nos demuestra que la sociedad es bastante discriminatoria con respecto a las mujeres, no solamente con respecto a sus capacidades científicas, las cuales según la sociedad parecen ser nulas, sino también con respecto a su inteligencia. Se tiende a subestimar mucho a las mujeres y esto evidentemente provoca que no sean contratadas y que en terrenos como la ciencia y la tecnología se encuentren infrarrepresentadas. Asimismo, se ha demostrado mediante diversos estudios que la aparente falta de interés de la mujer en la ciencia en algunos países no se debe a un hecho biológico o a que estén destinadas a dedicarse a otras tareas, sino a que suelen asociar a la ciencia con lo masculino y por ende no se sienten identificadas o no quieren dedicarse a la ciencia porque inconscientemente temen perder su feminidad, o bien no son capaces de imaginarse como ingenieras o científicas porque no son capaces de imaginarse como hombres o mujeres masculinizadas. Las publicidades y las creencias sociales influyen negativamente a las mujeres y provocan que éstas, en muchos casos, pierdan su interés por la ciencia. Si bien al principio cuesta trabajo comprender
porque un anuncio que muestre, por ejemplo, una mujer saltando de una cama porque apareció un nuevo producto contra el acné, se convierte en un obstáculo psíquico para las mujeres que tratan de entrar en los campos masculinos. Sin embargo, las imágenes de mujeres preocupándose excesivamente por su imagen o siendo superficiales o emocionales, aunque no tengan nada que ver directamente con la habilidad para las matemáticas, provocan que los estereotipos de género sean más accesibles. Paul Davies y sus colegas mostraron esos anuncios a mujeres y hombres interesados en matemáticas. Luego se les puso un examen que contenía problemas matemáticos y verbales. Los hombres y las mujeres que habían visto los anuncios publicitarios neutros y no sexistas intentaron resolver más problemas matemáticos que verbales. Sin embargo, las mujeres que habían visto los videos sexistas mostraron el patrón opuesto y evitaron los problemas matemáticos. Sus aspiraciones profesionales también se vieron influenciadas y hubo un cambio rotundo en sus preferencias, ya que pasaron de las que requerían grandes destrezas matemáticas, como la ingeniería, matemática, informática, física, etc., a las que dependían más de la capacidad verbal, como la profesión de escritora, lingüista, periodista, etc. Davies y sus colegas también descubrieron que los anuncios que entregan como parte del pago estereotipos de mujer reducen el interés por asumir el papel de liderazgo. Los estudiantes masculinos y femeninos de la universidad estaban igualmente interesados en liderar un grupo, salvo las mujeres expuestas a los anuncios comerciales con estereotipos de género, que preferían asumir un papel de no liderazgo. Las ciencias empresariales son otro campo dominado por los hombres, además de que los requisitos que exigen para lograr el éxito, como voluntad férrea, decisión, agresividad, capacidad de riesgo, son decididamente masculinos, entre comillas. Por tanto, nos encontramos ante otro nicho ocupacional donde es más fácil que las mujeres crean que ese no es su sitio. Se les dio a las estudiantes de la Escuela de Empresariales 2 artículos retocados para que los leyeran. Uno describía al empresario como persona creativa, informada, estable y generosa, y afirmaba que esas cualidades se encontraban por igual tanto en hombres como en mujeres. El otro artículo, sin embargo, consideraba que el prototipo de empresario era una persona agresiva, autónoma, capaz de asumir riesgos, características que pertenecían al estereotipo masculino. Luego se les preguntó a las mujeres si estaban interesadas en ser autónomas y ser dueñas de una pequeña o gran empresa. A las mujeres que puntuaron bajo en la medida proactiva, es decir, la tendencia a mostrar iniciativa, identificar oportunidades, actuar y perseverar hasta lograr los objetivos, les fue indiferente qué artículo leyeran. Pero, ¿qué pasó con las mujeres muy proactivas? Como cabe esperar de esas mujeres tan decididas, su interés por una carrera empresarial era alto, pero se vio notablemente reducido después de haber leído el artículo donde se decía que empresariales es igual a hombre. Semna Sheridan, una psicóloga de la Universidad de Washington, también realizó un experimento muy interesante en el cual se les hizo una encuesta a sus alumnos y alumnas universitarios acerca de su interés por convertirse en grandes informáticos, y descubrieron, como era de esperar, pues es un campo dominado por los hombres, que las mujeres estaban mucho menos interesadas. Sin embargo, lo que no resultaba tan obvio era por qué estaban menos interesadas. Las mujeres creían que eran menos similares a la típica imagen de un informático, lo cual influyó en su sentido de pertenencia a la ciencia de la informática. Una vez más, con menor número de mujeres, y esa falta de aptitud les hacía perder el interés por convertirse en una informática pertinente. Cheshan y sus colegas comprobaron esa idea. Contrataron a universitarios para que participasen en un estudio llevado a cabo por el Centro de Desarrollo Profesional sobre el interés en los trabajos técnicos y práctica profesional. Los estudiantes rellenaban un cuestionario acerca de su interés en informática en una pequeña aula en el edificio Bill Gates. La habitación, sin embargo, se distribuyó de 2 formas diferentes. En una de ellas, la decoración era propia de un loco de la informática. Había un póster de Star Trek, revistas de informática, cajas de videojuegos, restos de comida preparada, equipamiento electrónico y libros y revistas técnicas. La segunda decoración era menos extravagante que la primera. Había un póster de arte,
Los envoltorios de comida preparada se sustituyeron por botellas de agua y las revistas y los libros de informática no eran tan técnicos, sino de interés general. En la habitación extravagante, los hombres se sintieron más interesados por la informática que las mujeres. Pero, cuando esas extravagancias se suprimieron, las mujeres mostraron el mismo interés que los hombres. Y ese cambio tan positivo se debió a un mayor sentido de pertenencia. Cambiando sencillamente la decoración, Cherry y Ann y sus colegas fueron capaces de incrementar el interés por formar parte, hipotéticamente, de una empresa dedicada al diseño de páginas web.